que sobre todo que deje consultar al dermatólogo. Entonces, sin más preámbulos, doctora Natalia, buenos días. Muchas gracias por estar acá y la audiencia es suya. Muchísimas gracias a Guillermo, como siempre, por estas invitaciones que me encanta compartir con mis pacientes y con ustedes el conocimiento que tenemos de las enfermedades. Y bueno, hubo un poquito de dificultades técnicas, pero ya habiendo solucionado todo esto, podemos empezar. Permítanme un segundito, voy a compartir pantalla. No sé si me estén viendo. ¿Ven la pantalla? No, doctora. Yo la aviso. ¿No me la ven? Perfecto. Yo creo que ahí ya van a empezar a verla. Perfecto. ¿La ven, Guille? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces no queremos quitarles más tiempo en esta mañana de sábado. Vamos a ir haciendo un recorrido en algo muy importante, que es la dermatitis atópica. Estos son mis conflictos de interés. Quiero compartir con ustedes estos minutos de la mañana hablando de una enfermedad que yo creo que a todos ustedes atañe y que cada vez vamos a ver con más frecuencia, que es la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad que durante mucho tiempo ha sido confundida con el término de alergia, y realmente cuando uno ve, no es una enfermedad alérgica como tal. Si bien es cierto, hay algún componente exacerbante de algún alergeno o de algún producto que puede empeorar la enfermedad es mucho más compleja que eso. Es una enfermedad que tiene múltiples causas. Hay una alteración de lo que llamamos la barrera cutánea, que es lo que cubre nuestra piel, del sistema inmunológico implicado en esta piel también. Tiene una carga genética, hay herencia, un familiar cercano o familiar lejano, hermanitos, padres con enfermedades atópicas como son la rinitis, el asma y la dermatitis pueden facilitar la enfermedad, y hay desencadenantes ambientales que vamos a ver cuáles son los implicados. Es una enfermedad frecuente. Cada vez que hablamos de dermatitis atópica y estudiamos más, vemos que es una enfermedad que de verdad tiene una prevalencia, o sea, una frecuencia poblacional importante. En Colombia, los reportes en infancia van más o menos del 11 al 18% y en etapa adulta del 13.5%. O sea, de 100 personas, 13 adultos pueden tener dermatitis atópica. La edad de inicio de la dermatitis atópica también es un tema interesante, porque en un principio se pensaba que era una enfermedad básicamente de niños, y de hecho lo que le decíamos a los padres hace unos años era: muy probablemente después de la adolescencia la enfermedad del niño va a desaparecer o va a mejorar. Pero como vemos aquí en estas grafiquitas que parecen un poco complejas, pero no lo son, vemos que pueden empezar desde la infancia muy temprana, que estamos hablando de años, entonces desde que son los 2 meses o incluso el año de vida empiezan a presentarse. Pueden aparecer en etapa de la niñez más tardía, pueden aparecer en la adolescencia y pueden aparecer en la etapa adulta. Y muy importante, ahora ya sabemos que también pueden aparecer en la ancianidad, en la etapa tardía. Mayores de 60 años pueden empezar a presentar la enfermedad como primer episodio, lo cual es algo que antes no lo teníamos muy en cuenta. La clínica de la dermatitis atópica, para que ustedes vean si de pronto lo están viendo relacionado en ustedes o en alguno de sus familiares, es muy interesante y es muy variable. En la infancia temprana, como vemos en estos chiquitines, generalmente compromete la piel de las mejillitas, la región perioral, hacia alrededor de los labios, el área del cuellito, empiezan a hacerlo también en plieguecitos de los brazos. Más adelante, ya cuando son más grandecitos, ese es el sitio favorito. Fíjense ustedes acá cómo compromete mejillas, y ustedes van a ver en su hijito o en los familiares cómo este niño tiende, a pesar de ser tan bebé, a rascarse, porque el síntoma cardinal de la dermatitis atópica es lo que llamamos prurito, la piquiña, la rasquiña, y eso es lo que hace que sea una enfermedad tan desesperante. Se puede ir extendiendo, miren acá cómo compromete la mejillita, se extiende al pecho, y ya este es un cuadro mucho más típico. Fíjense ustedes en la etapa escolar, estos niños con frecuencia lo tienen en sus pliegues, sean en los pliegues de las piernitas, en los pliegues de los brazos, y no es inusual en la carita, en los párpados o en las mejillas. Este es un cuadro muy típico de dermatitis atópica y el diagnóstico aquí es muy sencillo. A veces hay otras caracterizaciones que no son tan fáciles de diagnosticar. En estos chicos a veces se confunde o se empeora con la aparición de dermatitis de contacto, que es diferente de tener dermatitis atópica, que es una enfermedad, como les digo, inmunológica, asociada
a un defecto a nivel de la barrera cutánea intrínseco de la piel a tener dermatitis por un contactante. Y es que muchas veces cuando aplicamos sustancias en la piel de los niños podemos facilitar dermatitis además a alguna de las cosas que tocan. Otro cuadro que de pronto les es familiar es este tipo de dermatitis en los pies. Esto lo llamamos nosotros dermatosis plantar juvenil y también es muy frecuente en lo que es la parte del antepié y en los pulpejos de los dedos de los pies. Generalmente es atópico, o sea, la causa puede ser una dermatitis atópica, pero también puede estar exacerbada o relacionada con algún producto del calzado que pueda facilitar la presentación de este cuadro alérgico. En la etapa ya adolescente sigue siendo el área comprometida con mayor predilección a nivel de los pliegues, especialmente aquí el pliegue de la pierna, pero también puede comprometer la cara y el cuero cabelludo, a veces haciendo un diagnóstico diferencial difícil con otras enfermedades como la dermatitis seborreica. Fíjense ustedes que es una enfermedad que va a dar un espectro de síntomas muy especial. A veces son las lesiones más agudas y más rojas, como las que vemos aquí en el centro del pecho de esta paciente, o algunas ya más crónicas y oscuras, como lo que vemos en la espalda o en la pierna, porque va a tener un espectro de gravedad que va y de agudeza, que va desde una enfermedad muy aguda, muy reciente, como muy secretante, a una enfermedad más crónica con una piel gruesa, ya como de pescadito, como lo que vemos acá, o en nosotros que somos trigueños, que tenemos piel oscurita, es muy común que se presente esto, que es un cuadro de coloración grisácea de la piel, dando este aspecto como rojizo, como violáceo, y que también hace que el paciente se sienta tan incómodo con la aparición de lesiones que son visibles y que seguramente van a ser un poco estigmatizantes. El área del abdomen que demuestra que ha habido mucho prurito y que el paciente se ha rascado porque tiene algunas escoriaciones acá. Aquí a nivel de la región glútea también huellas de rascado, el pliegue popliteo en un paciente que empezó con dermatitis atópica desde la adolescencia, y no es raro que empiecen en la etapa adulta, y muchas veces se utilizan medicamentos que pueden ser dañinos a largo plazo, como son los medicamentos corticoides sistémicos inyectados, las inyecciones de diferentes productos corticoides, betametazonas, etcétera, que van a hacer que el paciente tenga algunos cuadros asociados de enfermedad secundarios al uso de ese tipo de productos. Con frecuencia vemos estas lesiones como las que vemos en esta niña, en la frente, en la cara, y tenemos el mismo problema. El paciente puede abusar de los productos que se le indican. Entonces, digamos que en algún momento le formularon alguna crema corticoide y siempre se les explica al paciente que esas cremas deben ser usadas por periodos cortos, pero muchas veces estos pacientes lo utilizan por periodos más largos de lo que debieran y se empieza a generar una dependencia de estas cremas corticoides, lo cual es un proceso que no es ideal. Lesiones a nivel de espalda con huellas de rascado, las lesiones aquí en adultos también en la parte posterior de las piernas. Entonces ustedes de pronto ya están familiarizándose un poco con este cuadro y diciendo probablemente yo tengo esto porque mi piel me pica y me aparecen las lesiones en estas áreas. En nosotros, que tenemos una raza trigueña, no es infrecuente que la presentación sea esta, no solamente a nivel de los pliegues, sino esto, que es esta forma de monedita que nosotros lo llamamos presentación nodular y que se asocia con un gran prurito, pica muchísimo, puede haber secreción, puede haber como área de sobreinfección, y estas placas a veces son muy difíciles de quitar. Se mandan cremas durante tiempos largos y simplemente es una presentación de la dermatitis atópica. Igual aquí lo que vemos en este dorso del pie, en esta pierna y en esta muñeca de pacientes que tienen enfermedades que llevan un buen tiempo y que, pues como se nota acá, son altamente pruriginosas. Pero también se puede presentar en la vejez, puede aparecer en la cara, puede aparecer en los brazos, puede aparecer en el cuero cabelludo, en diferentes áreas. Esta niña, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, las mejillitas se le ven un poco como rojitas, todavía sigue teniendo la dermatitis alrededor de los labios. Esta niña ha abusado de cremas corticoides durante tiempos largos porque alguien en algún momento le recomendó una betametasona o una hidrocortisona y ella la empezó a usar como una crema de rutina para mejorar la hidratación, pues porque nota que la hidratación de la piel mejora cuando la aplica, por lo que la piel se desinflama. Pero ese es un gravísimo error y es algo de lo que no debemos abusar. No debemos utilizar corticoides por periodos largos, por favor.
y sobre todo en cara y en áreas de pliegues que son tan susceptibles a tener los efectos adversos del corticoide, como se ve aquí ya con esta piel atrófica y con vasitos abiertos. Es común localización, la región perioral, la región a nivel del superior de los labios. A veces se puede confundir con también dermatitis de contactos alérgicas a algún componente, de pronto a componentes de los stick labiales o de algún tipo de producto dentrífico o alguna cosa que el paciente utilice para higiene o alguna crema de cara. Los párpados es otra área donde frecuentemente se produce dermatitis atópica y vimos, por ejemplo, en la primera foto de la niña escolar que les mostré que tenían los pliegues, también tenían los párpados. En etapa adulta puede iniciar en párpados, aunque aquí siempre hay que descartar si no hay una dermatitis de contacto sobreagregada que puede suceder a otro tipo de sustancias, por ejemplo, a los cosméticos o a los esmaltes. Pacientes adultos se pueden presentar con dermatitis generalizadas, pueden ser a nivel de los pliegues o a nivel de las áreas tipo codos o rodillas, que son las áreas convexas, puede aparecer en la espalda o en diferentes localizaciones de piel. Un problema bien importante es el compromiso de las manos. Estas son fotos de pacientes que tienen lo que nosotros llamamos mano atópica. Y sucede que pueden ser personas que tuvieron una dermatitis atópica en la infancia, entonces recuerdan que de pequeñitos tuvieron unas lesiones a nivel de los pliegues, que les rascaban, estuvieron de pronto muy bien durante la etapa adolescente y empezaron su vida laboral haciendo algún oficio húmedo, por ejemplo. Entonces puede ser que sean instrumentadoras, cocineros, personas que manejan aseo, médicos, en sí, o trabajos de oficios húmedos que exigen que están enguantados todo el tiempo. Entonces empiezan a presentar estas lesiones. Fíjense ustedes, esta tan bonita acá donde se ve toda esta placa, que simplemente nos está hablando de que está asociado con el escurrimiento de un líquido, todas las lesiones a nivel de la palma y áreas que se fisuran y incluso pueden sangrar y pueden ser muy dolorosas para el paciente. Entonces esto es una enfermedad que empieza a tener un impacto laboral importante porque entonces el paciente ya empieza a tener dificultades para el desempeño de su trabajo. Habiendo hecho este recorrido por la clínica, entonces decimos nosotros podemos catalogar la dermatitis atópica según su severidad. ¿Y para qué hacemos eso? Para saber qué tratamiento puede recibir nuestro paciente. Entonces tenemos diferentes escalas, pues que no es la razón de esta conferencia empezar a explicárselas, pero podemos decir qué tan severa es la enfermedad haciendo una evaluación de qué tan comprometida está la piel, qué tanto lesión, qué tan pruriginoso, qué tanto pica, qué tanto afecta el sueño, porque es una enfermedad que tiene también ese problema, qué tanto impacto tiene en la calidad de vida. Es así como vemos que no es una enfermedad solamente de la piel. La dermatitis atópica va a tener, pues fuera de todo esto, llamamos clinimetría, la manera como medimos la gravedad de la enfermedad, pero es una enfermedad que tiene un síntoma muy importante que les he dicho desde el principio, que es que rasca, y cuando la piel pica es desesperante porque el paciente todo el tiempo tiene que estar rascándose o dormido se está rascando, entonces ya hay una afectación del sueño. Esto va a llevar a una afectación laboral, va a tener un impacto familiar, porque no sé si ustedes alguna vez han dormido con un niño que se rasca, uno tampoco puede dormir. Las relaciones sociales se van a afectar porque el paciente no quiere salir, por ejemplo, la paciente que tenía el cuello moradito no quiere usar algo que le deje ver el cuello. Empieza a haber impacto escolar porque el niño se queda dormido en el colegio dado que en la noche no descansa. Las actividades recreativas son impactadas porque como tiene piquiña y en el momento en que va a ir al gimnasio y va a sudar, pues ya no quiere ir porque el sudor le aumenta la sensación de piquiña. Todo esto va a llevar a impactos en enfermedad psiquiátrica. Son pacientes que van a tener una mayor tendencia a depresión o ansiedad. Su autoestima, sobre todo cuando están en niños o en adolescentes que tienen la enfermedad muy severa, tiene un impacto muy importante y además es una enfermedad costosa. Entonces todo esto va a ser como el espectro del impacto de la enfermedad. Además de eso, la dermatitis atópica se puede asociar con otras enfermedades ahí sí alérgicas. Entonces estamos hablando de rinitis alérgica, estamos hablando de conjuntivitis alérgica, de asma, en algunos casos en los muy pequeñitos con alergia alimentaria. Entonces sabemos que un porcentaje importante de personas no solo tiene la enfermedad de piel, sino tiene lo que llamamos comorbilidad atópica. Y es por eso que algunos terminan en tratamientos de pronto con inmunoterapia para su rinitis, pero pues igual eso no les mejora la dermatitis, pero es por la asociación que puede existir tanto en ellos como en sus familiares. ¿Qué otro problema tiene el paciente atópico? El paciente atópico tiene una alteración en algo que nosotros llamamos el microbioma cutáneo. ¿Eso qué significa? Nosotros tenemos nuestra piel cubierta por diferentes gérmenes,
bacterias, virus, que están haciendo que nuestra piel tenga una protección bacteriana. Van a evitar que otras bacterias que son agresoras penetren en nuestra piel y nos la dañen. Pero ¿qué pasa? Hay un desbalance en ese tipo de protección en el paciente atópico, entonces van a hacer que elementos dañinos hagan mayor mella en el paciente atópico. Entonces el paciente va a ser más susceptible, por ejemplo, a hacer forúnculos por la contaminación por Staphylococcus aureus, la cual está mucho más aumentada en un paciente con dermatitis atópica. Son niños que van a hacer más virus, entonces van a hacer más pepitas de estas que hacen en piscina, que son los moluscos contagiosos, o más asociación con virus herpes, o van a tener más susceptibilidad a infecciones por hongos y a infecciones por malacesia, que es otro tipo de honguitos también. Dijimos que es una enfermedad más allá de la piel y hablamos que en la diapositiva previa mostramos cómo impacta diferentes cosas. ¿Por qué? Por el prurito, la piquiña dijimos que es importantísima, por el compromiso del sueño. Está comprobado que el paciente con dermatitis atópica duerme poco, concilia el sueño más difícil y además tiene un sueño poco reparador. Son pacientes ansiosos, con mayor tendencia a depresión, sobre todo en dermatitis atópica severa, alteración en su vida de relación y vida productiva. Porque todo este síntoma del prurito, el hecho de que me rasco, el hecho de que estoy viendo la piel con cambios, va a llevar a que el paciente sea un poco estigmatizado. Si usted se sienta en un sitio y empieza a rascarse, es probable que la persona que está a su lado, si no la conoce, por lo menos se corra un poco para que usted, con el miedo de que haya algún contagio, de que la piel tenga algún problema. Entonces, siempre las enfermedades de piel tienen este tipo de problema mayor que otras enfermedades. Si usted tiene una gastritis, probablemente el compañero del Transmilenio no se va a dar cuenta que usted tiene una gastritis, a menos que usted esté muerto del dolor. Pero si usted tiene una dermatitis, una psoriasis, alguna enfermedad de piel y es visible o usted se está rascando, inmediatamente termina estigmatizado. Ese es el gran impacto que tiene la enfermedad dermatológica y es una de las cosas que hace que sean enfermedades que tenemos que tratar y que tenemos que darle algún tipo de solución al paciente. Ya dijimos que tiene un impacto emocional, hay una gran angustia, sobre todo por las recaídas, porque es una enfermedad que puede estar estable más o menos, usted la trató y que en un tiempo algún desencadenante hace que otra vez se active y el paciente vive muy ansioso con el temor de volver a estar enfermo. El impacto entonces en la calidad de vida va a ser a todo nivel, con los síntomas que ya dijimos del prurito, el trastorno del sueño, la sensación y el temor a la recaída y el hecho de que sí existen exacerbaciones y recaídas, las comorbilidades, como dijimos, con infecciones cutáneas y comorbilidades atópicas, compromisos en calidad de vida en la actividad diaria, social, funcional, alteraciones mentales como ansiedad y depresión. En la productividad laboral, y ahorita vamos a hablar de eso, también hay una afectación importante. Entonces, vemos cómo la dermatitis atópica no es solamente, ¡ay, usted tiene un problema de piel! No, es una enfermedad importante, una enfermedad de un gran compromiso a diferentes esferas. ¿Cómo impacta la dermatitis atópica el trabajo? De dos maneras principales. Uno, el ausentismo, si usted tiene que ir a la consulta o si usted tiene su niño con dermatitis atópica, tiene que estar acompañándolo a que vaya al médico o a una fototerapia o algún tratamiento. Pero también hay algo que se llama presentismo, que es que cuando usted se sienta en su trabajo y usted está ausente, usted no está concentrado porque está o rascándose o con temor de que va a pasar algo, que mi niño sigue malito. O sea, aquí no solamente se afecta el paciente, también se está afectando la familia, se está afectando el cuidador y va a tener impacto de estas dos maneras a nivel laboral, llevando, y eso es lo que demuestran los estudios, a que va a tener un impacto laboral importante. La frecuencia de los síntomas también lo es, porque es que los pacientes con dermatitis atópica, sobre todo aquellos con moderado o severa, van a tener su compromiso, su aparición de síntomas todos los días, especialmente del prurito. O sea, cuando usted le pregunta al paciente en la última semana cuántos días se rascó, aquí el 85% decía que se había rascado todos los días, o sea que todos los días va a tener la sensación de que tiene una enfermedad activa y que lo está desesperando, y esto va a tener un impacto muy importante en calidad de vida a todo nivel. ¿Qué ropa usa, por ejemplo? Que no puede ser una ropa que sea muy oclusiva porque le va a picar, pero tampoco puede ser muy descubierta porque entonces me van a ver las lesiones. Lo que dijimos del deporte, el trabajo o el estudio, el hecho de sus actividades diarias, la afectación de sus relaciones, da un poco de inseguridad. En un adolescente puede impactar un poco cómo voy a empezar a relacionarme con mis amigos o pues, con las personas que voy a estar, y en un porcentaje importante incluso de dificultades sexuales, sobre todo cuando el compromiso de piel es genital o muy extenso.
La enfermedad cuesta, o sea, yo creo que todos ustedes que han tenido algún tipo de enfermedad, todos nosotros sabemos que la enfermedad es inherente a costos y los costos pueden ser por los medicamentos que usted debe comprar, que muchas veces en dermatitis atópica son muy caros porque los emolientes o los SINDED o los productos aplicados, la mayoría de ellos no los consigue usted por el plan obligatorio de salud y son caros. Los indirectos, pues básicamente la pérdida de productividad, lo dijimos, el impacto a nivel de su trabajo, y los intangibles, que son algo muy importante, y es cómo se siente usted, qué tan triste se siente usted relacionado con que, mire, mi niño está enfermo, tiene esa dermatitis tan horrible, o mire, otra vez brotaba la cara o otra vez brotaba el cuerpo. Este tipo el costo intangible de la enfermedad es algo a lo que se le está ahorita poniendo mucha atención, porque de verdad afecta mucho la vida de las personas. Entonces, estas dermatitis atópicas van a tener un impacto tanto en la escolaridad, porque son niños que no se concentran tanto, que son víctimas del matoneo porque pues se rascan, eso va a llevar a que seguramente su escolaridad y sus resultados no sean tan buenos, a pesar de que los niños con dermatitis atópica severa usualmente tienen un desarrollo intelectual muy alto, pero a veces afecta la escolaridad por esto. Pobre tolerancia al calor, exacerbación con el sudor, entonces yo no viajo a tierra caliente, yo no quiero ir al gimnasio porque es que me pica, si tengo disturbios del sueño y cansancio en el día, entonces todo el tiempo estoy agotada, no tengo la productividad que quisiera, y se puede asociar, como les digo, a baja autoestima, depresión, a dolores de cabeza. Se ha visto que los pacientes con dermatitis atópica severa tienen ideas de agresión a sí mismos incluso intentos de suicidio, potenciales ideas suicidas por la enfermedad tan impactante. Es una enfermedad que tiene un problema además, y es que es de exacerbaciones. Entonces está usted un poquito controlado, ya todo va mejor y ¡pum!, se puede volver a presentar. ¿Por qué? Porque hay cosas que lo hacen que se controle de manera deficiente. Uno de ellos es los factores ambientales. Definitivamente los cambios bruscos de temperatura, los sitios donde hay mucho calor, donde hay mucho frío, donde hay calefacción, o se ha visto ahora recientemente que la polución tiene una relación supremamente importante con la exacerbación de la dermatitis atópica. Entonces, estas grandes ciudades con esta cantidad de smog y de polución seguramente son exacerbantes. Las comorbilidades que ya vimos, rinitis, asma, etcétera. La dificultad para aplicar terapia atópica. Esto es algo muy interesante porque hay personas que no les gusta aplicarse la crema. Y no sé si ustedes a ustedes mismos o a sus hijos, si tienen la enfermedad, le van a aplicar la crema y que no, que es pegachenta, que no me gusta, que está fría. Entonces, se han evolucionado mucho en la galénica de los productos para aplicar, pero sin embargo todavía hay personas, y todavía no todos los productos son igual de agradables para la aplicación, y eso va a llevar a una baja adherencia. Además de eso, pues muchos de los productos que tienen una presentación más adecuada, pues son mucho más costosos, y entonces eso también nos aumenta la falta de control de la enfermedad. Los invito a que, si quieren, revisen estas guías, las encuentran por internet, unas guías que hicimos durante el tiempo de mi presidencia de la Asociación Colombiana de Dermatología, junto con el IETS y el Federico Lleras, en el cual se revisaron las prácticas clínicas de tratamiento y diagnóstico de la dermatitis atópica en Colombia. No voy a entrar mucho en detalle en esto porque es básicamente terapéutica, pero les voy a hacer como un recorridito rápido para que ustedes sepan que hay tratamientos y que ustedes deben consultar si tienen esta enfermedad. Básicamente, el pilar del tratamiento de la dermatitis atópica siempre va a ser la terapia atópica, porque acuérdense que al principio les dije que había un daño en la barrera cutánea. O sea, es una piel más seca, más craquelada, que pica. Entonces, siempre tenemos que utilizar emolientes que ojalá, o hidratantes, cremas, mejor dicho, que sean neutras. Ojalá no compren los productos más perfumados, ni aquellos que tengan algún tipo de brillito. No, tienen que ser neutros, tienen que ser, ojalá, sin olor, y tienen que ser suficientemente hidratantes. La piel atópica no se debe lavar con jabones agresivos, entonces eso de los súper antibacteriales no son adecuados para este tipo de proceso, a menos que estemos frente a una sobreinfección por una bacteria como el estafilococo, en el cual tendrían algo de opción, pero en general deben usar productos muy suaves, jabones muy suaves, preferir de pronto eso que se llaman ahora Sindex. El uso de los corticoides, que son sin detergente. El uso de los corticoides tópicos, que es seguramente lo que ustedes les van a formular siempre que vayan a la consulta del médico general o del plan obligatorio de salud, que pueden tener diferentes concentraciones, muy bajitas como hidrocortisona, más altas como betametasona, por poner el ejemplo de los del POS. Estos productos deben ser usados siempre por periodos cortos, bajo indicación médica. Ustedes deben ser muy juiciosos siguiendo toda la recomendación.
Nosotros también usamos otro producto que es el tacrolimus, que se puede utilizar por un periodo un poco más largo. Existe la fototerapia. Aquellos pacientes que no mejoran con esta fase 1 de tratamiento, que es el tópico, optimizando medidas, tratando de utilizar prendas que no piquen, haciendo que el paciente esté en un ambiente fresco, evitando sitios donde haya mucho smog o mucha polución. Si este paciente no mejora con eso, pues pasamos al segundo escalón, que ya son otras terapéuticas. Ustedes van a oír, o si sus médicos seguramente sus dermatólogos, a sugerir algo que es fototerapia, que es exponerse a una camarita de luz especial con un espectro de luz solar, pero en un rango específico, que tiene un efecto antiinflamatorio y que pues, realmente es una terapia adecuada, y también el post también la cubre y también es una buena opción en aquellas dermatitis que están bastante exacerbadas. Digamos que no funciona, pues hay otras cosas que hacemos, diferentes medicamentos que no es el momento ahorita tratarlos en detalle, pero que van a existir y que nos van a ayudar a disminuir la inflamación de la piel según la indicación de los médicos. Corticoides sistémicos, aquí quiero parar un momento. Entonces, esta es la parte que escribimos en las guías, ¿no? Ahí es muy importante que los corticoides sistémicos no sean usados a libre albedrío. Y muchas veces los pacientes con dermatitis atópica ya saben que si se aplican una inyección de tal cosa van a mejorar un mes. Entonces empiezan a usarlo, incluso autoformulárselo, lo cual es un error gigantesco porque pueden tener unos eventos adversos de osteoporosis, de fracturas óseas, de problemas a nivel de gástrico, muchísimos efectos adversos de los corticoides sistémicos. Y en cuanto a antihistamínicos, muchos son formulados con Iderax y con diferentes cosas que pueden disminuir un poco la piquiña, pero realmente necesitan la supervisión médica. Actualmente tenemos medicamentos que van dirigidos contra ese sistema inmunológico que estaba afectado en el paciente atópico, y son terapias dirigidas o target. Estamos ahorita en el mercado con una que ya lleva unos 2 años acá, que es de uso subcutáneo, y ya vienen otras en camino que serán de medicamentos orales, pero esto va a ser muy interesante porque va a mejorar mucho más la calidad de vida de los pacientes con dermatitis atópica, pero obviamente tiene una indicación específica y un manejo exclusivo del dermatólogo. Es muy importante que ustedes consulten, porque siempre, ¿qué sucede con estas enfermedades de piel que son tan crónicas, cierto? Usted pierde la fe, entonces no, si me van a decir lo mismo. Entonces uno empieza, la enfermedad es alérgica, es lo primero que le dicen. Entonces al pobre paciente ya le quitaron la leche, le quitaron el huevo, llega flaco como un esparto, súper desnutrido y con la piel peor. Entonces ese concepto hay que cambiarlo, pensar que si bien es cierto la dermatitis atópica a veces se asocia con algunos procesos alérgicos, no es una enfermedad alérgica de base. Entonces hay que consultar, sobre todo para evitar todo este tipo de tratamientos que pueden salir peor el remedio que la enfermedad. Sabemos que las oportunidades de cita del dermatólogo no son muy altas, pero hay que intentarlo. Entonces, por favor, dígale a su médico general que lo remita o consulte usted, porque definitivamente no tiene por qué sufrir con una enfermedad que al momento actual tiene tratamiento. Todavía no curamos ninguna enfermedad, es cierto, ninguna enfermedad se cura excepto las infecciosas, pero sí se puede controlar y podemos hacer que la calidad de vida del paciente sea mucho mayor, básicamente mejorando ese tipo de contacto con su médico. Es así como el camino de los pacientes atópicos puede ser frustrante porque o no le diagnostican, o si lo diagnostican le dicen que no hay mejoría, o simplemente el paciente está un poquito mejor y recae, pero la constancia en el tratamiento, el conseguir una buena relación con su médico tratante, el hecho de ser usted una persona juiciosa que siga las indicaciones de su médico, todo eso va a hacer que se llegue a un final feliz y que no tengamos casos como estos. En un estudio que hicimos en la Asociación Colombiana de Dermatología, preguntábamos cómo se siente el paciente con dermatitis atópica para que ustedes vean que es una enfermedad muy importante. Entonces lean estos 3 conceptos simplemente. Es estar marcado totalmente el cuerpo y tener una carga emocional gigante que no es pasajera sino permanente y te restringe en tus actividades, tus sueños, tus planes y proyectos. Te esconde y genera mucha baja de autoestima. Es una enfermedad muy costosa. El otro paciente decía, es muy complicado, incómodo, la piquiña desespera, el estilo de vida cambia, no poder dormir en las noches por calor y piquiña, no poder disfrutar momentos en familia y amigos, rechazo y personas que no entienden mi situación. Y la última, la piquiña me causa mucha molestia. En un comienzo me sentía frustrado y desesperado, a punto que en una ocasión pensé en terminar con mi vida.
Definitivamente es una enfermedad importante. Lo que yo quiero que ustedes hoy se lleven como mensaje es la dermatitis atópica existe como enfermedad, los dermatólogos la conocemos, la sabemos manejar, por favor consulten. A pesar de que se asocia con otras comorbilidades alérgicas, en principio esta enfermedad no lo es. Es una enfermedad que puede presentarse en la etapa temprana de la vida y mejorar, o puede presentarse en la etapa temprana, mejorar y recaer, o puede empezar en la adolescencia, en la edad adulta o en la vejez. Afecta de manera muy importante la calidad de vida, no solo de los pacientes, sino también de sus papás, de los cuidadores, de las personas que están con ellos. Existen tratamientos para controlar la enfermedad. Entonces los invitamos a seguir las indicaciones de su dermatólogo, a nunca dejar de cuidar esa piel, de mantenerla hidratada, de mantenerla consentida, porque eso va a hacer que las exacerbaciones sean menos frecuentes. Les dejo el link del último libro que editamos de dermatitis atópica, está muy fresquito, es este año. Si ustedes quieren anotar el link, ahí pueden entrar y pueden descargarlo. Obviamente es un libro médico, pero también tenemos una cartilla que podemos hacerles también llegar para que conozcan un poco más de la enfermedad. Y pues lo importante es que sepan que existe, y seguramente en compañía de Fundapso podemos apoyar mucho todas las iniciativas de expansión de conocimiento de esta enfermedad, y esperamos que ustedes cada vez tengan más métodos para poder vivir mejor a pesar de la dermatitis atópica. Quedo pendiente si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias. Bueno, doctora Natalia, muchas gracias por esta conferencia. La verdad es que tenemos muchas personas conectadas, hay muchas preguntas. Ok, entonces tenemos muchas preguntas acá. Primero que todo vamos... Doctora, deja por favor de compartir pantalla. Eso. Ya. Para que podamos... Listo. Y cierra. Eso. ¿Listo, doctora? Ok. Vamos aquí adaptando la tecnología. Bueno, quería decirle, doctora, que tenemos mucha audiencia a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos una paciente conectada desde Indonesia. Hi, Helen. How are you? Thank you for connecting this conference. Send me the question, please. También tenemos gente de Barranquilla, el señor Gustavo Campillo de Raza, de Fundación Raza de Medellín, un saludo grande. A Jimena también en Bogotá, a Luz Elena en Bello, a Olecha en Montería. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, doctora, rápidamente, nada del tiempo. Dice Cindy Hernández Camacho: doctora, ¿cuál es la diferencia entre dermatitis atópica y de contacto? ¿Se pueden tener las dos al mismo tiempo? Muchas gracias. Cindy, una pregunta muy inteligente. La dermatitis atópica es una enfermedad inmunológica, como todos los espectros que les dije, pero se puede asociar a la dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto es lo que nosotros llamamos dermatitis exógena y puede tener dos causas. Puede ser irritativa o puede ser alérgica. Un ejemplo de dermatitis de contacto irritativa es cuando usted lava la loza sin guantes y la piel se le craquela con el jabón de lavar. Entonces es irritativo y es de contacto. Y una dermatitis de contacto alérgica es la que sucede cuando usted utiliza un arete de fantasía, si es alérgico al níquel, y la oreja se le inflama. Eso es una dermatitis de contacto alérgica al níquel. Entonces usted puede ser atópico, tener dermatitis atópica y a la vez tener dermatitis de contacto. Bueno, muchas gracias. Daniela Alejandra Reyes Zapata pregunta: doctora, buenos días. De acuerdo a las imágenes, sé que tengo mano atópica, a pesar de que voy 2 veces al médico y siempre me dan betametasona. A pesar de ello, ya no me hace nada de efecto la crema. Y la cita especialistas con dermatología me la dieron para diciembre de este año. Saludos desde Colombia. ¿Tiene consultorio para consultar particularmente? Recomendaciones. Gracias, doctora. Bueno, lo de la mano atópica, bueno, primero que todo lo de las citas dermatológicas es cierto, y era lo que yo les escribía ahí en las barreras, porque no es fácil que haya una remisión al dermatólogo. Sin embargo, pues hay que insistir, y la de diciembre no la dejes porque llegará el momento.
pero sí es importante tener en cuenta que la betametasona, que es el corticoide que dan generalmente en el plano obligatorio, se puede usar por periodos cortos, desinflama un poco, pero no se debe utilizar por periodos largos. Generalmente las recomendaciones para la mano atópica es hacer un destete del corticoide y iniciar con otro tipo de medicamentos, usando muchísima crema hidratante y todas las medidas de protección. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Siempre protégete, utiliza guante de algodón y guante de caucho, utiliza un hidratante neutro, ojalá sin perfume, y de ser posible, sí trata de adelantar cita con dermatología para que nos ayuden a destetar del corticoide. Y con mucho gusto, si necesitas de mí, Guillermo te puede dar los datos. Gracias, doctora. Y para Daniela y para todos los pacientes que nos estén escuchando en esta conferencia, queremos decirle que desde Fundaxo nosotros les ayudamos a gestionar sus citas y se las dan para tiempos muy prolongados. Desde acá tenemos una persona experta en eso que hace las gestiones con las EPS directamente para que esas citas no se las den tan lejos. El teléfono es 311-377-7844. Aquí le va a contestar una persona que se encarga de orientarlas y guiarlas para que los atiendan más rápido, y obviamente con el dermatólogo, como dice la doctora, estar en constante consulta con ellos. Bueno, Jairín Jiménez Pinzón Vargas dice: doctora, yo tengo dermatitis atópica y además componente alérgico a algunos alimentos y algunas sustancias químicas. Pero no pregunta nada más, sino dice eso: yo tengo dermatitis atópica y además componentes alérgicos a algunos alimentos y algunas sustancias químicas. Es lo mismo que estábamos hablando, Guille. La enfermedad no es alérgica, pero hay personas que tienen alergias sobreagregadas. Lo que yo quiero que quede muy claro es que durante muchos años, e incluso todavía algunos colegas tienen el concepto de que la dermatitis atópica es alérgica. La dermatitis atópica es mucho más compleja que eso, pero dentro de sus relaciones, fíjense que les decía, puede haber rinitis, puede haber asma, conjuntivitis, a veces alergias alimentarias, no como causantes específicas de ese cuadro de dermatitis que yo les mostré, pero sí como de pronto un exacerbante o otras alergias asociadas, que usualmente alimentos son lesiones más urticarianas. Bueno, doctora. Julio Alberto Gasca Puentes pregunta: doctora, ¿los probióticos son útiles en dermatitis atópica? En las guías de práctica clínica que hicimos, que además eran basadas en la evidencia del año 2018, hicimos un estudio gigantesco buscando literatura que respaldara el uso de los probióticos. Todavía hay una literatura muy gris, todavía no se sabe realmente si tienen o no tienen relación. Sin embargo, es un tema que está muy de moda, hay gente que los consume, no hacen daño para nada, pero que haya una sustentación científica, por lo menos en el momento en que hicimos la revisión, no la había. No sé si ya haya algo todavía suficientemente poderoso de evidencia, pero hasta el momento ese no existía, pero no hace daño utilizarlos. Laura Fonseca: doctora, buenos días. ¿Cuál es la diferencia entre dermatitis atópica y la psoriasis? Gracias. Ok, qué bonita pregunta, ¿no, Guille? Porque pues Fundaxo ha sido el líder pues, de pacientes con psoriasis. Son dos enfermedades que a veces incluso pueden tener mucha relación. La dermatitis atópica tiene muchos fenotipos y en algunos de ellos tiene algo de parecido con la psoriasis. Sin embargo, son inmunológicamente distintas. La psoriasis es producida por un defecto a nivel de unas interleuquinas, que son unas proteínas circulantes especiales, y la dermatitis atópica por otras. Seguramente en el camino se crucen en algo y de pronto algún fenotipo sea parecido, pero en principio son dos enfermedades diferentes. La dermatitis atópica, su hallmark, su principal componente es el prurito y el eczema, o sea, la inflamación que vimos en las fotos. Las placas de psoriasis sí pueden rascar, pero no es el principal síntoma, aunque pueden rascar, y las placas son diferentes. Las placas son más rojizas, una escama más gruesa, y una cantidad de signos semiológicos que nos enseñaron en la universidad que no comparten esto, como el rocío sangrante. Cuando uno rasca puede haber sangrado, eso es más psoriático, aquí son lesiones de otro estilo. Bueno, doctora, aquí hay una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero por respeto a la paciente y por la problemática, pues se la voy a hacer porque pues, obviamente también está dentro del marco de su especialidad, doctora. Dice Rosalba Orellano: dice, buenos días, soy paciente con hidradenitis supurativa severa. Llevo más de 2 años con Humira. Este año me ha tocado suspenderlo en marzo porque me contagié de COVID y ahora en junio para poder iniciar con la vacuna. El 3 de julio me aplicaron la primera dosis de la vacuna Sinovac.
El 4 empezó la inflamación en la axila izquierda y desde esta semana ya no puedo alzar los brazos. Me canalizaron e inicié con clindamicina, lo que me ha causado picor, resequedad en toda la cara, en los labios también. Ayer me cambiaron el medicamento porque soy resistente a ese antibiótico. Ahora estoy con ciprofloxacina de 500 miligramos. Las 2 dosis de la vacuna me tocan el 31 de julio. Perdón, la segunda dosis de la vacuna me toca el 31 de julio. Doctora, ¿puedo aplicarme o debo esperar? ¿Cómo sé que tengo esa bacteria Staphylococcus aureus? Estoy ubicada en Barranquilla. Doctora, muchas gracias. Sé que no es el tema, pero aprovechamos la oportunidad y también... Bueno, muy importante tener en cuenta que la hidradenitis supurativa es una enfermedad también recidivante. Entonces, probablemente ella estaba muy controlada con la Humira y ahorita está teniendo una exacerbación de la enfermedad, por lo que tuvo que suspenderlo, que la Humira es de aplicación quincenal. La hidradenitis supurativa no es una enfermedad curable, es una enfermedad muy resistente a los antibióticos. Con lo que usted me está diciendo de la clindamicina, probablemente hizo una toxidermia a esto y qué bueno que se le estén cambiando. Si la pregunta es si debe aplicarse la segunda dosis, no hay un consenso que diga que en pacientes con este tipo de enfermedades no deben utilizar la vacunación de anti-COVID. De hecho, los pacientes con enfermedades inmunológicas deben vacunarse. Yo pensaría que no habría problema, pero esperaría de pronto a que bajara la respuesta inflamatoria importante que tiene, porque si está usted haciendo alguna alergia a antibióticos, ¿qué tal que le pongan la vacuna y eso se solape? Yo esperaría un poco a estar inmunológicamente más estable para la segunda dosis, pero sí tiene que aplicarse. Muchas gracias, doctora. Aidí Jiménez Pinzón pregunta, yo estoy con biológico, el cual me ha mejorado mi calidad, bueno, es como un testimonio. Dice que ella está con biológico, el cual le ha mejorado la calidad de vida en un 80%. Y aquí Ana Julia pregunta, doctora, tengo de nuevo el brote de la psoriasis. Bueno, esa enfermedad se me manifestó en el año 1995 y hasta ahora se me vuelve a manifestar. Estoy preocupada, donde vivo no es muy bueno el servicio de salud y soy de bajos recursos económicos. Entonces, pues, doctora, pues, básicamente es como decir a la paciente sí, que está confundida. O sea, no problem. En la primera, de acuerdo totalmente, el medicamento biológico es excelente para tratar la dermatitis atópica. Gracias a Dios tenemos ahora acceso a ese tipo de medicamentos porque son medicamentos muy efectivos. Me encanta que le haya ido bien y mejora muchísimo, eso lo sabemos, prurito y calidad de vida. La segunda pregunta en cuanto a la psoriasis y exacerbaciones. Desgraciadamente estas enfermedades se comportan así. Pueden durar un tiempo mejor y recaer, pero yo le digo a la paciente que nos escribe que el plan obligatorio de salud tiene medicamentos para la psoriasis, así sean de alto costo, y usted no los tiene que pagar. Entonces yo creo que también Guille les puede ahí ayudar un poco para ver cómo deben consultar. Y hay medicamentos incluso de aplicación cada 3 meses. Entonces, pues son medicamentos magníficos en que usted tendría que ir 4 veces al año a su centro de salud a que se los pusieran. Entonces, definitivamente hay que volver a consultar. Sí, doctora, gracias. Y precisamente, pues, como dice la doctora, le recordamos a todos los pacientes que nos están viendo y nos están escuchando que cualquier dificultad que tengan en la navegación del sistema de salud se pueden conectar con Fundaxo 311-377-7844, que aquí los ayudamos. No solamente en dermatitis atópica, también en psoriasis, dermatitis supurativa, cáncer de piel. Entonces, aquí estamos para apoyarlos y que bueno, pues que hagan este tipo de preguntas porque muchas veces el paciente piensa que no tiene un doliente que los vea. Bueno, doctora, continuamos. Dice Luis Alfredo Rodríguez Gallardo. Doctora, el producto TALS, 80 miligramos jeringa prellenada, ¿qué efectos adversos tiene? Bueno, es un medicamento muy efectivo, es Ixekizumab, que es uno de estos medicamentos que van dirigidos específicamente contra la enfermedad psoriásica. Como cualquier medicamento no deja de tener eventos adversos. Usted sabe que si usted se toma una aspirina puede hacer una reacción alérgica y morir de la reacción alérgica a la aspirina. O sea que todos los medicamentos tienen efectos adversos. Sin embargo, estos son medicamentos que han tenido un gran avance en desarrollo científico. Evidentemente tienen algunas contraindicaciones, su médico se los explica, usted debe tener un seguimiento, pero ha evolucionado mucho la farmacéutica en la
en la producción de medicamentos que cada vez son más seguros y más efectivos. Existen algunos eventos adversos, por supuesto, pero en general son pocos, y si usted está bajo tal, seguramente su médico le debe explicar de manera bien detallada cuáles son ellos, pero en general son medicamentos cada vez más seguros. Gracias, doctora. Iván René Dante, buenos días, doctora Natalia. ¿La dermatitis es contagiosa? No es contagiosa. La dermatitis atópica no es contagiosa, así como tampoco lo es la psoriasis, hablando de esto. Desgraciadamente a la gente, cuando hablamos de estigma, eso es un problema muy grave, porque era lo que les decía. Me siento yo a su lado en el Transmilenio y me empiezo a rascar. Seguramente usted se va a correr un poquito, porque le da miedo que yo le prenda alguna cosa, que tal que tenga un carranchín, que tal que... Mucha gente siempre piensa en carranchín, siempre piensa en sarna, en escabiosis, etcétera, pero definitivamente no es una enfermedad contagiosa, Guille. Y eso es una cosa a tener en cuenta, porque eso es algo que impacta mucho a la gente. Me hacen aquí una pregunta que me llega también de acá, que dice, ¿existen alimentos que deben ser evitados si se ha sido diagnosticado con dermatitis atópica? En los niños muy pequeños, la dermatitis atópica a veces se solapa con algunos tipos de reacciones, por ejemplo, a la proteína de la leche de vaca o de pronto al huevo, pueden presentarse lesiones en piel. Pero a medida que la persona va mejorando su sistema gastrointestinal, de madurez gastrointestinal inmunológica, que también es un mundo increíble, van creciendo y realmente los alimentos no están relacionados con la dermatitis atópica per se. Como todos, yo siempre digo, esto no es enfermedades, sino enfermos. Entonces, si usted me dice, Natalia, cada vez que como maní me broto, pues no como maní. Pero no hay que darle una lista de evitar, porque uno, como les decía, uno tiene pacientes que llegan flacos, súper enfermos, desnutridos, que además la enfermedad inflamatoria de piel desnutre porque se gasta proteína, y fuera de eso no comen, entonces llegan muy enfermos y realmente no tienen una razón de ser. Ok, doctora, muchas gracias. Aquí hay unas felicitaciones, doctora, muchas gracias. Andrea Contreras, que habla tan interesante, nos puede aclarar muchas dudas sobre la enfermedad. Ercilia Fajardo me pregunta, don Guillermo, por favor ayúdeme con el contacto de la doctora. Ercilia, ahora más tarde le daré el contacto a la doctora para que se contacte con ella la próxima, yo creo que en unos 15 días que esté otra vez de regreso al país, ¿cierto, doctora? Sí, señor. Bueno, ok, entonces tranquila, Ercilia, que yo le mando el contacto de la doctora para que se contacte con ella. Laura Fonseca, tengo una niña con dermatitis atópica tal como la doctora lo mostró. Al inicio, ¿qué tratamiento me pueden recomendar? Lo que te diría antes de ser vista por médico dermatólogo es, empieza con las medidas generales. Trata de que la niña utilice siempre una crema hidratante neutra. No utilices productos de olor ni ninguna de estas cosas, sino un hidratante neutro, que en el mercado hay muchos y tampoco son tan caros. Trata de utilizar jabones muy suaves, lo que se llaman jabones sin jabón, tipo Sindet. Mantén la piel que no le sude mucho, que se te mantenga hidratadita. Y muy seguramente ya va a necesitar algunos, dependiendo de la extensión de las lesiones, algunas cremitas con corticoides por periodos cortos, pero pues eso dependría un poco de ver la extensión de la enfermedad. En principio, hidratar, mantener una higiene que no irrite y un ambiente que tampoco acalore mucho a la paciente. Bueno, Carlos Andrés Vega Dávila pregunta, doctora, tengo psoriasis y se me hace difícil conseguir una crema capilar champú y tengo el 70% del cuero cabelludo comprometido. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me aconseja, doctora? La psoriasis del cuero cabelludo es una enfermedad muy importante porque primero rasca de manera importante y segundo estigmatiza, porque si se le empieza a usted a salir de acá, ya se ve la placa roja, escamosa, es algo muy molesto para el paciente. Además, uno coge la maña de rascarse mientras está haciendo algo y hace un fenómeno que se llama fenómeno isomórfico y empeora el proceso. Hay productos en champús que disminuyen esto, sobre todo hay un champú de clobetasol que usted puede comprar, si quiere búsquelo, no le voy a dar el nombre comercial porque no me siento para darlo ahora, pero búsquelo, clobetasol champú. Usted lo deja actuar durante 15 minutos y esto le puede ayudar un poco. Y también hay lociones, una que tiene una unión de dipropionato de betametasona con calcipotriol, lo consigue en gel y eso lo puede utilizar también como tratamiento tópico. Con esas dos cosas, probablemente la mejoría de la psoriasis sea muy importante. Pero si no mejora, igual hay cosas que hacer. La psoriasis de cuero cabelludo a veces requiere tratamiento tomado, tratamiento biológico, dependiendo de la respuesta a las terapéuticas.
Bueno, doctora. Fernando H. Buenos días, doctora. Tengo una niña de 9 años y presenta un cuadro de ronchas. Se inflama cuando se rasca y se pone de color rojo. ¿Qué me aconseja o qué me... Sí. Pues el cuadro clínico que usted me dice no es muy de dermatitis atópica, yo pensaría que tiene más una urticaria. De todas maneras, el diagnóstico final, como siempre, es obviamente por un examen y una historia clínica completada por el dermatólogo, pero en principio lo que me cuenta yo me iría más es pensar que tiene una urticaria. Hay que consultar porque el tratamiento antihistamínico sería el ideal. Bueno, doctora, aquí hay una pregunta muy fuerte. Pues no sé, pues igual lo voy a hacer para que entre usted y yo ayudemos a este paciente, porque pues afortunadamente se conectó a esta charla, pero se la voy a hacer pues con respeto a todos los pacientes, respeto a todos los que nos están escuchando. Dice Luis Alfredo Rodríguez Gallardo: tengo psoriasis en el 90% de mi cuerpo. ¿Puedo pedir la eutanasia asistida? Ya no quiero vivir más, gracias. ¿Cómo es el nombre del paciente? Luis Alfredo Rodríguez Gallardo. Luis Alfredo, muchísimas gracias por hacer esa pregunta tan sentida y que seguramente para tomar la decisión de enviarla te hizo pensar mucho. Realmente me siento muy comprometida contigo por lo que me preguntas y quisiera decirte de una manera muy emocionada que no tienes que llegar a ese tipo de situación. Existen tratamientos ahora para psoriasis tan rápidos que te puedo prometer que si pasando los 2 semanas, 4 semanas, tú vas a tener por lo menos el 70% de tu piel limpia. O sea, en este momento, con la cobertura del sistema de salud colombiano, que afortunadamente es bueno, así uno no crea, entonces el 97% de las personas pueden acceder a un servicio de salud y pueden llegar a recibir tratamientos si son bien acompañados y bien dirigidos. Entonces, antes de pasar a ese escalón tan traumático, pide ayuda de pronto aquí con la fundación para que te dirijan a un dermatólogo de tu post, para que te vea de manera rápida, y te prometo que en este momento, con los tratamientos actuales, esa no es una solución. La solución es asistir a un dermatólogo conocedor de la enfermedad que seguramente te lo va a solucionar, siempre y cuando el plan obligatorio esté contactado con ese dermatólogo y te puedan dar el medicamento. Yo creo que ya que lo tienes, es que guardar el teléfono y hablar ahorita con él a ver en qué le puedes ayudar. Sí, doctora, sí, de hecho eso vamos a hacer, Luis Alfredo. Por favor, nos puedes llamar al 311-377-7844. Te comunica con Carol. Quiero decirte, Luis Alfredo, que cuando nosotros empezamos con la fundación en el año 2010, tuvimos 2 casos muy parecidos al suyo, uno aquí en Cali y uno en Medellín, donde las personas prácticamente habían tomado esa decisión y venían a una reunión como por pensar. Hoy por hoy son personas que están libres de la enfermedad, son felices y le dan gracias a Dios a la fundación, que desde aquí los podemos orientar. Entonces, gracias por atreverse a hacer esa pregunta, como usted dice, doctora, porque no es fácil, y más aquí en una audiencia como la que estamos. Entonces, aquí estamos para servirle, y aseguro, Luis Alfredo, que como dice la doctora, le vamos a ayudar por un buen tratamiento, y en cuestión de 2 o 3 meses usted está dando testimonio en alguna de las conferencias que nosotros hagamos. Muchas gracias, doctora, por la orientación. Bueno, dice Ari Jiménez: el dupilumab sirve para atenuar alergias alimentarias y por sustancias químicas, o solo es enfocado en la dermatitis atópica. El tratamiento con dupilumab, ¿por cuánto tiempo se debe llevar? Muchas gracias. El dupilumab está indicado, como es la indicación de etiqueta. Ustedes saben que eso tiene una indicación de etiqueta, de algo que se llama label y no label. Está indicado para dermatitis atópica. Últimamente va a salir también para poliposis intestinal, para asma alérgica, y hay estudios en una enfermedad alérgica que se llama esofagitis eosinofílica, pero todavía no está todavía con el label para esto. Lo que mejora el dupilumab es todo el concepto inmunológico de la enfermedad. O sea, el dupilumab es un medicamento magnífico. Va a disminuir la interleuquina 4 y la 13 que están asociadas con la dermatitis atópica, entonces van a bajar su reactividad a diferentes cosas. De hecho, hasta mejoran la barrera cutánea porque mejoran la hidratación de la piel por un mecanismo específico que tiene. Entonces, la enfermedad queda muy controlada con el medicamento. ¿Cuánto tiempo hay que usarlo?
Esa es la pregunta del millón, como sucede con casi todos este tipo de medicamentos en enfermedades severas. En principio hay que utilizarlo de manera crónica, pero no le puedo contestar por cuánto tiempo. Está en mercado hace 2 años. Los pacientes que han tenido dermatitis atópica severa y están con dupilumab no lo quieren dejar porque no quieren volver a tener la enfermedad. Pero pues eso es algo que no le puedo contestar en este momento todavía. Ni siquiera a nivel mundial tenemos a alguien que nos diga úselo por tanto tiempo y suspéndalo. Es muy variable. Bueno, Francisco Hernández pregunta, doctora, ¿debo evitar algunos alimentos cuando tengo la dermatitis atópica? Y creo que eso lo hemos respondido ya. Si usted ve que hay algún alimento que le empeora, suspéndalo, evítelo. De pronto hay gente que sí, o de pronto que la fresa, pero no tiene por qué empeorar la dermatitis atópica. Entonces, en principio yo le diría, usted mismo es el que tiene la respuesta. Esto es como cuando nos preguntan del acné, algunos alimentos, si usted esto lo brota, suspéndalo. Pero en general, les digo, les he repetido, la dermatitis atópica no es alérgica, se puede asociar a algunos eventos alérgicos. Si a usted le hace daño, como dijimos el maní, pues no lo coma. Bueno, y en aras del tiempo, doctora, porque ya estamos pasados y me da pena con usted, vamos a hacer 3 preguntitas más que están aquí. Tenemos Nelly Domingo. Doctora, buenos días. Mi pregunta, soy alérgica a la piña. No me broto, pero de una me da una descompensación en el cuerpo y me manda al baño. Me da taquicardia, los olores también. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me aconseja? Les quiero recordar que las enfermedades alérgicas, bueno, ustedes no lo tienen por qué saber, las enfermedades alérgicas son de cuatro grupos grandotes. Las enfermedades alérgicas no son iguales la una a la otra. Entonces, si usted tiene ese tipo de reacción, que es una reacción que yo diría que es más rápida, una reacción que seguramente está mediada por histamina, pues seguramente tenga que ser valorada por un alergólogo y esa sea la persona que la premedique o que la mantenga con algo especial si llega a tener algún contacto con la piña de manera accidental. De pronto usted come pastel y tuviera piña. En su vida de día a día, evidentemente no lo puede consumir porque ese tipo de intolerancias generalmente no mejoran, entonces simplemente hay que evitar. Listo. Nicolás Chica pregunta, doctora. Doctora Natalia, ¿un niño con dermatitis atópica debe consultar a un psicólogo? A veces sí. Y a veces sí, porque esto es una enfermedad muy impactante. El niño no duerme, el niño víctima de matoneo, el niño tiene la piel inflamada, el niño se le pega la pijamita, cuando ustedes la levantan en la mañana tiene las sábanas llenas de manchitas de sangre, es un niño que se siente muchas veces infeliz. El acompañamiento psicológico es muy importante. Y no solo para el niño, sino también para el cuidado de su papá, porque es que eso es muy tenaz tener un niño con dermatitis atópica. Correcto, sí. Nelly Domingo pregunta, quiero preguntar, mi hija cuando se demora tiempo sin lavarse el caballo y le salen unas carachas, ¿qué me aconseja, doctora? Bueno, pues si es solo cuero cabelludo, también depende de la edad de la niña, puede ser que esté haciendo una dermatitis seborreica, entonces de pronto empezar con un champú de estos medicados y pues lavar el cabello más seguido, pienso que sería la recomendación. Bueno, y Laura Fonseca pregunta, muchas gracias, doctora, por responder a mi pregunta, ¿la crema de caléndula para hidratar, está bien usarla? La crema de caléndula no es una hidratante, es una antiinflamatoria. La caléndula es una planta que tiene ese efecto. En algunos casos funciona bien. Lo que pasa es que la caléndula tiene dentro de su composición una sustancia alergizante que se llama lactona sesquiterpena y puede terminar produciendo alergia. Entonces, como hidratante no la utilice. Si la utiliza como desinflamatoria ocasional, puede usarla siempre y cuando no note que le empeora el proceso. Por lo que le digo, en algunas personas hace un efecto como contradictorio y empeora la enfermedad. Pero hidratante no es, usa un hidratante neutro de otro estilo. Ok. Y la última pregunta, doctora, la hace Ana María Cardona, desde la ciudad de Bogotá. Dice, muy interesante la charla. Hace 30 años hubiera sido una ayuda increíble para la dermatitis severa de mi hija. En este momento está controlada con crema y jabones especiales. Después de tantos años sin crisis de la dermatitis, ¿cuáles son los síntomas de alerta para frenar a tiempo? Muchas gracias. Que empiece a tener lesiones que rasquen. Entonces, si tú ves que ella empieza a tener, porque ya te dije, el hallmark de la enfermedad es el prurito. Entonces, si tú ves que empieza a ser en el adulto no necesariamente es en el pliegue como lo fue ella de chiquita. En el adulto puede ser en las manos, o puede ser en genitales, o puede ser en otros sitios. Si ella mantiene la piel muy hidratada, su barrera cutánea va a estar compacta y la posibilidad de que la recaída exista es mínima. Pero
algún día puede tener alguna angustia, algún trauma psicológico, alguna cosa que le puede generar la enfermedad. Si hay placas que piquen, ojo, puede estarse asociando a la nueva enfermedad. Bueno, para las personas que están enviando sus preguntas, no hay problema, las pueden seguir enviando, que nosotros a vuelta de correo se las hacemos saber a la doctora y les mandaremos la respuesta a sus correos. Pues queremos agradecerle a todas las personas que se conectaron, todas estuvieron todo el tiempo muy activas. Qué bueno, nos alegra mucho porque nos damos cuenta que es una patología que interesa mucho a toda la comunidad. Desafortunadamente, pues no hemos podido hacer charlas más continuas por esto de la pandemia, pero esto nos insta a hacer charlas más continuamente, porque hay muchas personas, y más ahora con la pandemia, la gente se ha exacerbado por la parte del estrés y muchas cosas, entonces vamos a tener, y de pronto no, pues vamos a seguir molestando a la doctora para que nos siga ayudando con sus conferencias. Finalmente, doctora, agradecerle, quiero que nos deje un mensaje a todas las personas que te están viendo, a los pacientes, a los familiares, a los papás que tienen los hijos con dermatitis atópica. ¿Alguna reflexión, doctora, con respecto a este trabajo que estamos haciendo? Guillermo, yo he sido una conocedora de la enfermedad de piel ya desde hace 25 años, pues vengo trabajando en eso. Y realmente nos habíamos demorado en ponerle un foco más importante a la dermatitis atópica. Una enfermedad realmente, como les mostré, que afecta todos los aspectos de la calidad de vida del paciente. Consulten, no pierdan la fe, tenemos mucho que ofrecerles. Podemos hacer que su vida vuelva a ser una vida tranquila, que no se vuelva una piedra en el zapato para su vida, sus relaciones, etcétera. Hay mucho que hacer, los dermatólogos estamos pendientes de ustedes, conocemos la enfermedad, la fundación va a estar aquí dirigiendo las dudas de los pacientes. Nosotros estaremos felices de recibirlos. Yo soy una enamorada de la dermatitis atópica y de su mejoría. Entonces yo creo que muchos de nosotros les podemos hacer, los dermatólogos podemos hacer mucho por ustedes. Por favor, consulten y sobre todo no lleguemos a un momento en que perdamos la fe. Hay mucho que hacer, entonces hagámoslo. Bueno, doctora, muchas gracias por esas palabras. La verdad es que invitamos a todos los pacientes, a todas las personas que nos están escuchando, que se comuniquen con Fundaxo, que nos sigan en las redes sociales, que consulten nuestra página web, que de aquí los podemos orientar. Y como dice la doctora, de aquí en adelante vamos a ponerle mucho el pie al acelerador a la dermatitis atópica, porque son muchas personas que realmente están angustiadas porque no consiguen un buen tratamiento a tiempo, no le aceptan del dermatólogo. Entonces, nada, queremos darle las gracias a usted, muy amable, que mi Dios me la bendiga como siempre. Doctora, esta es su casa, usted sabe que usted hace parte de Fundaxo, la llevamos en el corazón, todos aquí en Fundaxo, nuestro equipo de trabajo, y pues usted es tan amable, doctora, cuando nosotros necesitamos de su apoyo, siempre incondicionalmente, y quiero resaltar eso. Muchas gracias, te deseo un feliz fin de semana, un abrazo de todo el equipo de trabajo que estén bien. De equipo de trabajo de Fundaxo. Chao, doctora Muñoz, Dios me la bendiga. Muchas gracias a Carlos, que es nuestra persona que nos maneja las redes sociales, Nicolás, que es nuestro ingeniero webmaster. Hoy estábamos teniendo un poquitico de inconvenientes, pero es que es en un trabajo que hacemos nosotros internos, pero bueno, afortunadamente pudimos salir. Muchas gracias a todos, que mi Dios me les bendiga. Buena tarde, doctora, que disfrute sus vacaciones. Gracias, hasta luego a todos y gracias por la invitación. Un abrazo. La psoriasis afecta mi piel. Tu rechazo afecta mi ser. En Colombia, el 2% de la población padece de psoriasis. 29 de octubre, Día Mundial de la Psoriasis, por un acceso global al tratamiento, escuchando la voz de más de 125 millones de personas con psoriasis en el mundo. Invita IFPA y Fundapso. La psoriasis